a continuar ahorita con lo que es el sistema de coordenadas rectangulares para poder utilizar las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Aquí quiero hacer una aclaración. Las identidades trigonométricas y también las funciones trigonométricas se pueden aplicar desde dos puntos de vista. Uno, en el círculo unitario para obtener valores, y dos, en el plano cartesiano para obtener una gráfica de la función de la misma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar de esta forma? Haciendo lo siguiente. Primero vamos a ver lo que es el sistema rectangular. ¿Ok? De coordenadas. Esta es una forma en cómo nosotros podemos encontrar puntos en el plano cartesiano. A lo mejor alguno de ustedes ya lo vio, pero pues bueno, va a servir como un pequeño repaso, ¿no? Primero, marco mi plano cartesiano. Aquí está. X, Y. Tengo un eje horizontal, llamado eje de las X, o también conocido como eje de las abscisas. Tengo un eje vertical, llamado de las ordenadas. Tengo un punto 0, que es el origen, y a partir de ahí, del 0 a la derecha es positivo, del 0 a la izquierda es negativo, del 0 hacia abajo es negativo, y del 0 hacia arriba es positivo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué surgen lo que son los puntos? Bueno, antes que nada, tenemos lo que vienen siendo los cuadrantes. Aquí tenemos 4 cuadrantes porque las dos rectas se dividen en 4 partes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y se leen en sentido antihorario, por eso lo estamos leyendo de esta manera. Ahora, a partir de aquí, si yo quiero localizar puntos en el plano cartesiano, pues estos van a tener lo que viene siendo una pareja ordenada. Se le dice ordenada porque es en el orden X, Y. Dependiendo del valor de X es donde me voy a situar horizontalmente y dependiendo del valor de Y me voy a fijar verticalmente. Y se les dice sistema rectangular de coordenadas porque literalmente son pequeños rectángulos que yo voy a formar en mi figura. Ahora, estos rectángulos, pues resulta que son imaginarios, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero ver este punto X, Y, entonces yo tendré una distancia X y una altura Y. Y si se dan cuenta se forma un rectángulo. Para este, aquí estaría X y aquí estaría Y. Que es una forma práctica de poder buscar nosotros puntos en el plano. ¿Okay? Hay que fijarse del signo, hay que fijarse de los valores numéricos, hay que fijarse de cuál es 0, porque dependiendo del 0 es en dónde van a estar situados los puntos. Bueno, voy a poner un ejemplo un poquito más grande de una serie de puntos que podemos nosotros estar buscando. Vamos a ver, 3,4, menos 2,5, menos 6, menos 2, 4, menos 5, 2,0, 0,3, menos 4,0 y 0, menos 4. Y vamos a darle letras A, B, C, D a cada uno de estos, ¿no? Mayúsculas A, B, C, D, E, F, G, H. Aquí está mi origen, aquí está X y aquí está Y. Ok, vamos a buscar el punto 3,4. Me tengo que mover 3 unidades a la derecha, 4 unidades hacia arriba. Entonces mi punto quedaría aquí. Aquí estaría el punto A. Punto B. 2 unidades a la izquierda, 5 unidades hacia arriba. Aquí estaría B. C. 6 unidades a la izquierda, 4, 5, 6 y 2 unidades hacia abajo. ¿Por qué? Porque es negativo. D. 4, menos 5. 4 a la derecha, 5 hacia abajo. Y estaría aproximadamente aquí. 2,0. Ok. 2 unidades a la derecha y me quedo sobre el eje. Por eso el 0. 0,3 es estoy en el origen y me voy 3 unidades hacia arriba. Menos 4,0 estoy acá. Y 0, menos 4 estoy acá.
¿Ok? Fíjense cómo normalmente primero buscamos sobre el eje de las X y luego buscamos sobre el eje de las Y. Y es así como se formarían los rectángulos, por ejemplo en este. Rectángulo, rectángulo, rectángulo. Aquí no hay rectángulo. Bueno, digamos que sí hay, ¿no? Pero como tal, si hablo de que el rectángulo pues, es una figura cuadrada que tiene cuadrilátera, que tiene área y eso, pues aquí no hay área. ¿Por qué? Pues es completamente una línea recta. ¿Ok? Eso es con lo que respecta a buscar puntos en el plano cartesiano. Muy bien. Vamos a ver ahorita lo que viene siendo los ángulos según el cuadrante en el que estemos nosotros. ¿Ok? Dependiendo del cuadrante en el que estemos es el valor del ángulo que va a tener y son una de las cosas que tenemos que analizar muchísimo en lo que viene siendo la parte de la trigonometría. Bueno, cuando se están trabajando los ángulos normalmente se leen de derecha a izquierda, es decir, en sentido antihorario. En ese caso los signos son positivos. Ahora, ¿van a haber momentos en donde tus ángulos sean negativos si estás utilizando alguna calculadora o algún software? Sí, sí va a haber y lo único que tenemos que hacer es interpretarlos. ¿Ok? Ver si es negativo y qué valores tiene, en este caso el cateto opuesto adyacente, para saber en qué cuadrante está y poder calcular el signo, el valor del ángulo correcto leído de derecha a izquierda. Cuando tu ángulo es en el primer cuadrante, o sea, tu ángulo va a ir entre 0 y 90 grados. ¿Ok? Y pues te va a regresar tu calculadora un ángulo correcto entre 0 y 90. Dices, ok, no hay problema. Cuando estamos en el cuadrante 2, empezamos a tener ciertas diferencias. Porque tu ángulo entonces tendría que estar acá. Entonces, el ángulo que nosotros buscamos va a estar aquí. Pero cuando nosotros utilizamos la calculadora nos regresa este ángulo de acá, que voy a llamar alfa. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que la calculadora lo empieza a leer desde el eje de las X, pero en la, vamos a decirlo así, en la medida más pequeña que puede existir. Y te lo va a dar en negativo, porque este se lee en sentido horario. Entonces, si yo quiero este ángulo, pues sería θ es 180 grados más lo que valga alfa. ¿Y por qué le digo más? Porque alfa va a regresar negativo. Entonces ya tengo el signo que quiero. ¿Ok? Junto con el valor original. Cuando estamos en el tercer cuadrante, tu ángulo queda aquí. La calculadora va a regresar. Bueno, y aquí es entre 90 y 180 grados. Aquí que es entre 180 grados y 270, la calculadora me va a regresar un valor entre 0 y 90. Pero la distancia original debe de ser esta. ¿Ok? Entonces aquí lo que hacemos es 180 grados más lo que me dé el ángulo. Y obtengo el ángulo principal. Vamos a llamarle beta a todo el ángulo. ¿Ok? Y ya me da de 0 hasta la abertura que tenga mi línea aquí, ¿no? O mi valor. Cuando estamos trabajando en el tercer cuadrante, entonces otra vez la calculadora nos va a dar un ángulo negativo, porque lo va a leer en sentido antihorario, en sentido horario, perdón. Entonces lo que nosotros queremos en realidad es este. Entonces, si quiero saber otra vez beta y obtengo θ, entonces beta pues va a ser 360 grados más lo que valga θ, porque θ aquí ya es negativo. ¿Ok? Y tiene que ver con respecto pues a los valores que tenga X y Y. Sobre todo porque son cocientes. Si se dan cuenta, es cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente, cateto opuesto entre esto, ¿no? Entonces, aquí aplica la ley de los signos. Más entre más, más. Más entre menos, menos. Menos entre menos, más. Por eso me da el ángulo positivo. Más entre menos, menos. Por eso me regresa como valores ángulos negativos. Esto tiene que ver con el círculo unitario, pero también tiene que ver con la parte de lo que son el sistema coordenado.
¿Por qué? Porque uno, nos ayuda a poder delimitar en qué cuadrante estoy y qué signo debería yo de obtener mi ángulo. 2, ¿cómo lo voy a leer? 3, al momento de pasarlo a lo que viene siendo una función trigonométrica, pues ya es más fácil buscar esos puntos en un plano cartesiano sabiendo estas características y poderlo graficar sin tener mayores problemas. ¿Ok? Muy bien, ángulos coterminales. ¿Qué son ángulos coterminales? Son ángulos que parten del mismo punto y tienen la misma terminación, pero en sentido contrario. Por ejemplo, aquí yo tengo un ángulo en el primer cuadrante. Sabemos que alfa es positivo. Se lee en sentido antihorario. Aquí está. Entonces, ¿cómo sería su ángulo coterminal? Pues sería aquel que parte igual de x, pero en sentido contrario y terminando en el mismo lugar donde terminaría alfa. Ahora, si se dan cuenta, estás en sentido contrario. Por lo tanto, significa que el ángulo coterminal va a tener el signo contrario del ángulo que yo tenga, dependiendo de la dirección de este. Si este fuese negativo, entonces mi ángulo coterminal sería positivo. Como este ángulo es positivo, entonces mi ángulo coterminal es negativo. Entonces, si yo quiero saberlo, vamos a llamarle beta, que vendría siendo este de aquí, pues serían 3 alfa menos 360 grados. Para que me dé negativo, sobre todo porque lo estoy leyendo en sentido horario. Ahora, esta es una forma. Otra que puede existir es yendo, vamos a decirlo así, en el mismo sentido que nuestro ángulo original, pero con una vuelta de más. Es decir, yo aquí estoy, ¿no? Aquí está mi ángulo, es positivo, entonces yo puedo hacer esto. Y este es otro ángulo coterminal, que en este caso, beta, pues sería alfa más 360 grados para que me dé positivo. Entonces, ángulos coterminales pueden ser positivos o negativos. Si son negativos, van en sentido contrario, ¿ok? Completando la vuelta, mientras que si son positivos, van en el mismo sentido, pero con una vuelta de más. Muy bien, para terminar, vamos a ver lo que son los signos de las funciones según el cuadrante en el que nosotros estemos. Para ello, pues vamos a utilizar esta pequeña tabla en donde designo mis 6 funciones, la razón y cada uno de los cuadrantes. Ahora, voy a utilizar esta parte. Estamos hablando de que yo tengo mi función trigonométrica como parte de un círculo unitario o un círculo de radio R, independientemente cuál sea. Entonces, si yo quiero saber el ángulo de abertura que hay en este círculo, pues aquí está el radio, y a partir de este punto en el que cortamos a la circunferencia, pues yo puedo saber su altura y su distancia x. Por lo tanto, el ángulo pues es a partir de este triángulo rectángulo que nosotros vamos a estar trabajando. Recuerden que seno es cateto opuesto entre hipotenusa o y entre r, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, x entre r, tangente es cateto opuesto entre adyacente, y entre x, y los recíprocos pues ahora serían x entre y, r entre x y r entre y. Ahora vamos a buscar los signos en los cuadrantes. De hecho, los cuadrantes pues aquí también ya los tengo. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Ok, el seno. En el cuadrante 1 es positivo entre positivo, positivo. X entre R, positivo. Y entre X, positivo. Y todos los demás van a ser positivos. En el cuadrante 2 vamos a tener que X es Y es positiva, porque estoy hacia arriba, por lo tanto es positivo. X es negativa, negativo. Entonces, positivo entre negativo, negativo. Negativo entre positivo, negativo. Positivo entre negativo, negativo. Y positivo entre positivo, positivo. En el cuadrante 3, X es negativa y Y es negativa. Por lo tanto, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. En el cuadrante 4, X es positiva y Y es negativa. Por lo tanto, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo y negativo. ¿Okay? Esto nos ayudaría también a saber si se encuentra, cuando empezamos a trabajar las gráficas, por arriba o por debajo del eje de las X. ¿Okay? Bueno, me detengo hasta aquí
En el próximo video vamos a ver lo que son los tipos de funciones junto con sus gráficas, seno, coseno, tangente, cómo los vamos a determinar, qué sistema vamos a utilizar y cómo lo podemos hacer de manera un poquito más práctica, así como las características principales que estos tienen al momento de realizar sus gráficas. Nos vemos, chao.